Conocí a Javier en una noche que, hasta entonces, parecía ser una más entre tantas otras. Era una fiesta en la casa de amigos en común, en un suburbio de Nueva York, donde el español era el idioma predominante. La música latina sonaba fuerte, las risas eran fáciles, y las paredes vibraban con la energía de personas que, como nosotros, habían dejado sus países de origen en busca de algo mejor. Javier y yo nos encontramos mientras tomábamos una copa de vino. Tenía un encanto especial, una mezcla de confianza y carisma que hacía difícil no sentirse atraída por él. Su sonrisa era cautivadora y sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento por un momento. Al principio, nuestras conversaciones eran inofensivas. Hablábamos de música, de nuestras ciudades natales y de cómo la vida en Nueva York era tan diferente y al mismo tiempo tan parecida a la que dejamos atrás. Pero había algo en sus miradas prolongadas, en la forma en que nuestros dedos se tocaban brevemente, casi por accidente, que comenzó a encender una llama dentro de mí. Era una sensación agridulce, porque en el fondo sabía que Javier estaba casado. Lo mencionaba casualmente, como quien habla de un hecho de la vida, pero no pude evitar notar una sombra de tristeza en su voz al hablar de ella. A pesar de eso, no pude evitar sentirme especial cuando me miraba, como si fuera la única persona en esa habitación llena de gente. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros mensajes inocentes se convirtieran en algo más íntimo, más peligroso. Había una mezcla de culpa y excitación en cada palabra intercambiada, en cada sonrisa disimulada durante los encuentros furtivos. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero al mismo tiempo, era como si estuviéramos siendo arrastrados por una fuerza que no podíamos controlar. Las primeras veces que nos encontramos en secreto fueron mágicas, casi surrealistas. Todo parecía más vivo, más intenso, desde el tacto de su piel hasta el sonido de su risa, que me hacía olvidar, aunque fuera por un instante, el peso de la situación en la que nos estábamos involucrando. Pero junto con esa euforia, venía un nudo en el pecho, una pequeña voz que me preguntaba si estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que estábamos construyendo. Aún así, ignoramos las voces de la razón, creyendo que, de alguna manera, podríamos vivir ese amor sin hacerle daño a nadie. En el fondo, sin embargo, la realidad nunca estaba demasiado lejos. Cada momento con Javier era una mezcla de felicidad y angustia, como si estuviéramos viviendo en un sueño que, sabíamos, podía terminar en cualquier momento. Pero en esa fase inicial éramos esclavos del deseo, ciegos al mundo que nos rodeaba, perdidos en un romance que, a pesar de ser prohibido, parecía ser lo único que tenía sentido en ese momento. Con el paso de los meses, el romance secreto con Javier comenzó a pesar en mí de una manera que no había previsto. Al principio, todo era nuevo y emocionante, pero a medida que pasaba el tiempo, la realidad de nuestra situación comenzó a infiltrarse, lenta y silenciosamente, en cada momento que pasábamos juntos. Lo que antes era una fuente de alegría y escape, ahora me mantenía despierta por las noches, mirando al techo, atrapada entre el deseo de estar con él y el dolor de saber que esa relación nunca sería plena. Javier y yo seguíamos encontrándonos en lugares escondidos, donde nadie podía vernos, pero con cada encuentro, la felicidad de estar con él venía acompañada de una sensación creciente de culpa. Era como si la magia de nuestros primeros momentos juntos se estuviera desgastando, reemplazada por una niebla de incertidumbre. Hablaba, de vez en cuando, sobre los problemas en su matrimonio, sobre cómo las cosas ya no eran las mismas entre él y su esposa, y cómo yo era lo único que lo hacía sentirse vivo de nuevo. Pero esas palabras, que deberían haberme reconfortado, solo me dejaban más dividida. Me preguntaba constantemente si algún día tendría el valor de dejar a su esposa para estar conmigo, o si yo era solo una distracción temporal, un escape para los problemas que no quería enfrentar. Cada vez que salía por la puerta para volver a casa, la realidad de mi posición en su vida se volvía más clara. Yo era la otra, la persona a la que buscaba en las sombras, pero nunca a la luz del día.
Empecé a sentir una tristeza profunda, una sensación de estar atrapada en una historia que no tenía un final feliz garantizado. La duda se instaló en mí de manera insidiosa. ¿Significaba yo tanto para él como él significaba para mí? ¿Algún día tendría el coraje de tomar una decisión? ¿O estaba condenada a vivir eternamente en la espera, esperando promesas que tal vez nunca se cumplirían? Estas preguntas rondaban mi mente sin cesar, y, por más que lo intentaba, no podía alejarlas. Al mismo tiempo, la culpa que sentía por estar involucrada en una relación que estaba destruyendo a otra persona era abrumadora. Empecé a alejarme de amigos y familiares, con miedo de que se dieran cuenta de lo que me estaba pasando, de lo que estaba escondiendo. La sensación de estar viviendo una mentira, de ser parte de algo que sabía que estaba mal, comenzó a corroer mi autoestima, haciéndome cuestionar quién era y en qué me estaba convirtiendo. Había momentos en los que consideraba terminar con todo, simplemente desaparecer de la vida de Javier y tratar de seguir adelante. Pero, cada vez que pensaba en vivir sin él, un dolor profundo me invadía. Lo amaba, de eso no tenía duda, pero ese amor venía con un precio que, cada día, parecía más alto. Estaba perdida en un mar de emociones contradictorias, el deseo de estar con él, la culpa por estar lastimando a otra persona, la duda sobre nuestro futuro y el miedo de ser abandonada. Los días pasaban, y sentía como si estuviera viviendo en un limbo, atrapada entre dos mundos. Uno donde Javier y yo podíamos ser felices juntos, sin esconderse, y otro donde estaba sola, pagando el precio por haberme dejado envolver en una situación tan complicada. La incertidumbre era constante, y, aunque intentaba mantener la esperanza, había una parte de mí que sabía que algo tendría que cambiar. No podía seguir viviendo así, dividida entre el amor y el dolor, sin saber si algún día esta historia tendría un final feliz. Todo se derrumbó una tarde que, hasta entonces, parecía ser como cualquier otra. Javier y yo nos habíamos encontrado en nuestro lugar de siempre, un pequeño café apartado, donde podíamos escondernos del mundo por algunas horas. Pero ese día, él estaba diferente, más callado, como si llevara un peso que no podía disimular. Sentí un nudo en el pecho, pero no quise presionarlo, esperando que él mismo me contara lo que estaba pasando. La tensión en el aire era palpable, y el silencio entre nosotros, que antes era cómodo, ahora parecía asfixiante. Fue solo cuando salimos del café que finalmente habló, con la voz baja y los ojos evitando los míos. Ella lo descubrió, fueron las palabras que cortaron el aire como una navaja. Sentí que mi corazón se hundía, y, por un momento, el mundo a nuestro alrededor pareció detenerse. Sabía, desde el principio, que este día podía llegar, pero nunca me había preparado verdaderamente para él. La realidad de la situación me golpeó con fuerza, el juego que estábamos jugando había terminado, y ahora, no había dónde esconderse. Javier me contó que su esposa había encontrado los mensajes, los rastros que dejamos sin querer, y lo confrontó esa misma mañana. Ella lloró, gritó, exigió respuestas que él no estaba listo para dar. El sonido de su voz mientras relataba lo ocurrido estaba cargado de culpa y desesperación, y yo sentí una ola de emociones conflictivas dominarme. Parte de mí estaba en shock, asustada por las posibles consecuencias. Otra parte, una parte que me rehusaba a admitir, estaba aliviada. Finalmente, todo estaba a la luz del día, y la incertidumbre que me corroía por dentro parecía haber sido reemplazada por una realidad dura, pero concreta. Sin embargo, ese alivio fue rápidamente superado por un sentimiento abrumador de culpa. Me había convertido, oficialmente, en la destructora de un matrimonio, y esa culpa era casi insoportable. La imagen de la esposa de Javier, a quien solo conocía de oídas, se formó en mi mente el dolor que debía estar sintiendo, el sentimiento de traición, todo por lo que Javier y yo habíamos hecho. La verdad, que antes estaba enterrada en promesas y deseos, ahora estaba expuesta, cruda y dolorosa. Javier me dijo que necesitaba tiempo para pensar,
que necesitaba entender qué hacer a continuación. Eso dolió más de lo que podría expresar. Parte de mí quería que dijera que finalmente dejaría a su esposa y que estaríamos juntos, como había prometido tantas veces. Pero sabía que la situación era mucho más compleja que eso. Él estaba perdido, dividido entre el amor que decía sentir por mí y el compromiso que aún mantenía con su familia. Mientras hablaba, pude ver el conflicto en sus ojos. Estaba asustado, y de cierta manera, parecía un hombre al borde de un abismo, sin saber si debía saltar o retroceder. La idea de que pudiera elegir quedarse con ella, de que nuestra relación terminara ahí, en ese instante, comenzó a tomar forma en mi mente, y la sensación de pérdida comenzó a crecer dentro de mí, como un agujero negro que absorbía todo lo bueno. En los días que siguieron, Javier y yo nos distanciamos. Él necesitaba resolver las cosas en casa, y yo me quedé sola, tratando de procesar todo lo que había pasado. Los mensajes se detuvieron, las llamadas también. Estaba a la deriva, consumida por una mezcla de ansiedad, miedo y una profunda tristeza. Cada día sin noticias suyas era una tortura, un recordatorio de que el sueño que habíamos construido juntos podría estar desmoronándose para siempre. Finalmente, después de semanas de silencio, Javier me buscó. Su voz en el teléfono era diferente, más calmada, pero también cargada de una tristeza que nunca había escuchado antes. Quería verme. Dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Cuando nos vimos, me di cuenta de que algo había cambiado. Parecía más viejo, más cansado, como si los últimos acontecimientos hubieran succionado toda la energía que tenía. Me contó que había decidido separarse. No fue una decisión fácil, dijo, pero sentía que era lo mejor para todos. Su matrimonio se había vuelto insostenible, y sabía que no podía seguir viviendo esa mentira. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, me invadió una nueva ola de dudas. ¿Estaba haciendo esto por nosotros? ¿O simplemente porque no había otra salida? Y lo más importante, ¿qué significaría esto para nuestro futuro? Las consecuencias de nuestras acciones estaban ahí, frente a nosotros, y ya no había forma de retroceder. Javier estaba libre, pero el precio que pagamos para llegar hasta aquí fue demasiado alto. Y mientras hablaba sobre el futuro, sobre nosotros dos, no podía evitar sentir que algo se había perdido para siempre. Los meses que siguieron a la separación de Javier fueron un torbellino de emociones. Aunque él finalmente estaba libre, algo dentro de mí aún estaba atrapado en el pasado, en las decisiones que tomamos y en las vidas que afectamos. Javier intentó reconectarse conmigo, pero al principio, todo parecía pesado, envuelto en una niebla de arrepentimiento e incertidumbre. Yo aún cargaba la culpa de haber sido la responsable de la ruptura de su matrimonio, y él también estaba tratando de lidiar con las consecuencias de esa decisión difícil. Estábamos juntos, pero al mismo tiempo, más distantes que nunca. Había días en que las cosas parecían casi normales, cuando reíamos y conversábamos como lo hacíamos al principio, pero siempre había una sombra entre nosotros. No hablábamos mucho sobre el pasado, pero siempre estaba presente, como un elefante en la habitación que ambos intentábamos ignorar. Había una vacilación en nuestros gestos, una cautela en las palabras, como si tuviéramos miedo de tocar heridas que aún no habían cicatrizado. Me preguntaba constantemente si realmente podríamos construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que habíamos destruido. Sin embargo, poco a poco, comencé a darme cuenta de que, a pesar de todo, mi amor por Javier no había desaparecido. Era más profundo que nunca, pero ahora estaba templado con una mayor comprensión de las fallas humanas y la complejidad de las emociones. Al mismo tiempo, empecé a ver que Javier estaba cambiando. Se había vuelto más honesto consigo mismo y conmigo, y comenzó a enfrentar las partes de su vida que había evitado durante tanto tiempo. Me habló sobre el dolor de dejar a su esposa, sobre cómo había subestimado el impacto que eso tendría en él y en su familia, pero también sobre la libertad que sentía ahora,
una libertad que quería compartir conmigo. El proceso de sanación fue lento y en muchos momentos doloroso. Hubo discusiones, lágrimas y días en los que me preguntaba si realmente estábamos destinados a estar juntos. Pero algo nos mantenía unidos, tal vez una terquedad, o tal vez una creencia silenciosa de que, en el fondo, todo lo que habíamos pasado podría llevarnos a algo mejor. Decidimos que, si íbamos a intentarlo de nuevo, sería de una manera diferente. No había más secretos, no había más medias verdades. Todo estaba sobre la mesa y, con eso, vino un nuevo tipo de intimidad, más profundo y más real. Poco a poco, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido, ladrillo por ladrillo. Los momentos que antes estaban cargados de culpa ahora estaban llenos de esperanza. Comenzamos a explorar la ciudad juntos de nuevo, sin el miedo de ser vistos, sin la necesidad de escondernos. Nuestros encuentros ya no eran apresurados y clandestinos. Eran momentos de conexión genuina, donde podíamos ser nosotros mismos, sin el peso del pasado acechándonos. Era como si estuviéramos redescubriéndonos el uno al otro, pero esta vez, con la promesa de un futuro que no necesitaría mantenerse en las sombras. Javier me mostró partes de sí mismo que nunca había visto antes, su vulnerabilidad, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Y yo, por mi parte, comencé a compartir mis propias inseguridades, mis propias dudas, pero también mi deseo de construir algo verdadero y duradero. Esos momentos de apertura crearon una nueva base para nuestra relación, una que no estaba basada en mentiras o secretos, sino en una verdad dolorosa que, al ser enfrentada, nos dio una oportunidad real de ser felices. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a cicatrizar. Aún había algunas cicatrices, claro, pero se habían convertido en parte de quienes éramos, un recordatorio de lo que pasamos y de lo que superamos juntos. Javier y yo finalmente nos mudamos a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, lejos de los lugares que nos recordaban nuestro pasado complicado. Comenzamos a construir una vida juntos, una vida que, a pesar de sus imperfecciones, estaba llena de amor y autenticidad. Miro a Javier ahora y veo no solo al hombre del que me enamoré, sino también a alguien que ha crecido, que ha enfrentado sus demonios y, finalmente, eligió el amor, un amor que, a pesar de haber comenzado de una manera tortuosa, sobrevivió a las tormentas y emergió más fuerte. Yo también cambié, aprendí a perdonarme a mí misma, a aceptar que, aunque cometí errores, lo importante era lo que decidimos hacer con lo que quedaba. Nuestro amor, antes clandestino y prohibido, ahora florecía bajo la luz del sol, sin las sombras del pasado. Y, a diferencia de lo que temía, no había un vacío entre nosotros, sino una conexión profunda, construida no solo sobre la pasión, sino también sobre una comprensión mutua y un respeto renovado. Javier y yo encontramos nuestro final feliz, no porque ignoráramos los errores que cometimos, sino porque elegimos aprender de ellos y juntos construir algo nuevo. Y así, a pesar de todo, el amor triunfó al final. Esta fue nuestra historia de cómo el amor, incluso en medio de tantas dificultades, logró prevalecer. Si te conectaste con esta travesía o has pasado por algo similar, nos encantaría escuchar tu opinión. Deja un comentario compartiendo tus experiencias o tus pensamientos sobre lo que acabamos de relatar. No olvides darle like al vídeo si te tocó el corazón y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias emocionantes y reflexiones sobre las complejidades del amor y la vida. Juntos, podemos crear un espacio de apoyo y aprendizaje. Hasta el próximo vídeo.